Hola amigos, yo soy Claudio Morales y como cada miércoles les traigo su cápsula Letras para Construir, recomendaciones literarias para la creación escénica. En esta ocasión les traigo una recomendación literaria que nos habla de un contexto histórico en particular. Antes de iniciar con la recomendación me gustaría preguntarles, ¿por qué creen que es indispensable en la creación escénica conocer los contextos históricos? Muchas veces pasa que en algunas de las universidades donde hay formación actoral, teatral, escénica, o en ciertos talleres o algunos maestros, siempre te comentan que debes de tener el contexto ampliado, que debes de conocer historia en general. Tenemos un mal entendimiento, o me da la impresión de que tenemos un mal entendimiento, de que debemos de conocer el contexto para ser eruditos, para sentarnos a un café y platicar con los compañeros y decir, ¿sabes qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Cuando la información que no es útil se queda como información de aparador, como una información histórica, como una información meramente de museo, para sorprender. Y pasa muchas veces, y a algunos de ustedes les ha de pasar, que tienen algún conocido o conocen alguna persona que tiene conocimiento, que se leyó un libro, que te puede hacer las citas particulares, pero se queda en eso, en una información. Alguna vez platicando con una amiga que es historiadora, me decía que hay una mala concepción del historiador, que creemos que el historiador solamente conoce el contexto y que solo hace citas y habla acerca de la historia como si fuera un libro de historia, valga la redundancia. Sin embargo, el historiador, ella me comentaba que es un crítico que genera cierto criterio con información específica, es decir, estudia y con este estudio se genera un criterio determinado. Entonces el historiador y la historiadora no simplemente son repetidores de la información, sino que procesan esa información y generan un criterio el cual se vierte en sus comentarios. ¿Por qué hago este preámbulo para hablar acerca de la recomendación? Pues retomando con lo que inicié, de por qué el actor, la actriz, el director, el creador escénico, el artista escénico, muchas veces se les pide un contexto ampliado, el conocimiento del contexto. Creo que no responde a ser un erudito, a ser una persona sabia o una persona sapiente con respecto a la historia, sino creo que a partir de esto, todo lo que es el arte escénico se vuelve un reflejo de la sociedad. No importa si cóncavo o convexo, pero para hacer este tipo de reflejo hay que tener un conocimiento de la vida misma. Entonces, muchas veces creemos que hay que conocer cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, cuándo fue la Primera Guerra Mundial, cuáles son los nombres, quiénes son los héroes históricos, para tener ese contexto o para montar obras específicas. No sé, pienso en Postrevolución con Usigli en El Gesticulador y decir particularmente que, claro, es que conozco esa época. Claro, por supuesto, sí tenemos que conocer específicamente para hacer esa obra, pero ¿por qué tendría que conocer yo algo de la Revolución, Postrevolución, si no voy a ser El Gesticulador? Por un solo motivo, porque nosotros somos un referente de la vida misma. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de un presente sin conocer un pasado? ¿Cómo podríamos hablar de nuestra, no sé, de alguna crítica social particular de este momento sin conocer el pasado? Por eso es que hago la referencia de esta bibliografía de la que voy a hablar, citando el conocimiento de un contexto amplio, de un bagaje amplio, diría Aristóteles, de un marco axiológico determinado, cargado también de un contexto específico. Mm, Aunando este comentario, les digo, es también como cuando en la carrera llevamos diferentes materias, como lo es, por ejemplo, en mi caso, en mi licenciatura en artes teatrales, que yo llevé box, tai chi, esgrima, historia de las ideas, canción napolitana. Y dije, pues si nunca vamos a cantar una canción napolitana, pero si nunca vamos a tener box, o a lo mejor nunca voy a tener una pelea en mis grabaciones,
Sin embargo, si se vuelve limítrofe tu pensamiento, entonces se queda en el hecho suelto, el box, el tai chi. Pero si amplías el panorama, pueden suceder otras cosas. Es así como yo, por ejemplo, generé una metodología actoral con base en el combate escénico, con la esgrima en particular. Así pues, la recomendación de hoy, sin darle más contexto a lo que estoy diciendo, hablaré de un libro en particular que habla de la historia. El día de hoy les voy a dejar la recomendación de Gran Historia Universal, el siglo XIX. La editorial es Folio y este libro lo dejo en esta ocasión por todo el contexto que ya les puse, todo el preámbulo que hablé acerca de ello. Pero este libro particularmente te habla en este tomo del romanticismo y la revolución burguesa. ¿Por qué sería importante este libro para la creación escénica? No, porque posiblemente nunca montes algo que tenga que ver con esto, pero por supuesto es indispensable conocer el contexto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo podríamos hablar nosotros de tendencias sociales, de tendencias políticas, así seamos mexicanos o seamos europeos, españoles, seamos americanos, seamos europeos, seamos asiáticos? ¿Por qué el contexto particular? Porque nos funciona en todos los sentidos. Sabemos que cualquier tipo de revolución, cualquier tipo de conflicto bélico, cualquier tipo de contexto específico, no solo es en la región particular, sino hace eco en todas las regiones geopolíticas. En la actualidad ni se diga, pero también en ese tiempo, si sucedía algo, no sé, en España, en Francia, por rebote llegaba siempre a nosotros. Entonces es importante conocer no solo como mexicanos, sino en general para aplicar esto en la creación escénica. Es decir, el mero contexto particular del siglo XIX nos puede ayudar a muchísimas cosas. Uno podría decir, ¿y por qué no del siglo XVIII, el siglo XVII, el siglo XVI? Sí, en su momento cada uno de los siglos tiene su importancia, pero en la creación escénica en particular y en este momento hablamos porque este es un parteaguas, este siglo es un parteaguas para muchísimas tendencias, no solamente del teatro y de la escena, sino en muchos sentidos. Estamos hablando antes del siglo XIX con ciertas generaciones de cosas y después del siglo XIX con otras tantas. Este libro se los dejo porque es de muy fácil acceso y como pueden saber, en los 90s, más o menos 90s, 80s, estuvo de moda el acceso a las enciclopedias, por ejemplo. Estas enciclopedias se volvían una consulta inmediata, lo que ahora nosotros utilizamos como el Google, el YouTube, que nos ayuda a la consulta. Pero este libro, además de que me parece formidable por todo el contenido que tiene acerca del siglo XIX, es de muy fácil consulta. Te habla de regiones particulares, por ejemplo, te habla de Francia, te habla de ciencia y técnica, te habla acerca del contexto histórico, te habla de la economía y la sociedad, y de diferentes lugares, de Japón, de Italia, y te tiene, por ejemplo, sus especificaciones con cuadros específicos, te vienen ciertas ilustraciones, y todo esto te ayuda no para que te vuelvas, regresando al principio, no para que te vuelvas un sapiente, sino para que esta información en general te abra un bagaje y que te pueda permitir comprender dentro de lo que tú quieras crear el antecedente histórico, porque no es un libro que te hable particularmente de teatro ni de la escena, sino que te habla de todo el contexto en general. Por eso me parece importante esta recomendación. Les repito, es Gran Historia Universal, el siglo XIX. Recuerden que el editorial es Folio y es de muy fácil acceso. Yo estos libros ya los compré, no tiene mucho, son del 90, pero yo los compré más o menos como hace un año, y los compré en la librería El Péndulo, pero también los vi en la librería del Viejo, los vi en Gandhi. Entonces es de fácil acceso, los puedes conseguir y creo que puede ser una muy, muy, muy buena lectura, que no tienes que ser de principio a fin, pero que te puede llenar de un bagaje histórico bastante interesante que te puede ayudar a seguir construyendo, creando y ampliando el referente para que tus creaciones
tengan cierta sustento y puedas crear con cierta certeza. Espero que te guste mi recomendación. Recuerda, soy Claudio Morales. Sígueme en redes sociales. Me encuentras en Facebook como Claudio Morales, creador escénico, al igual que aquí en YouTube. También en Instagram me encuentras como Claudio Teatral, así como en Twitter. Y en TikTok me encuentras como @Claudio Teatral. Por favor, si te gustó esta recomendación, déjame un pulgar arriba. Y si no, déjame un pulgar abajo. Y por favor, en la caja de comentarios dime de qué te gustaría que habláramos o qué te gustaría que pudiéramos hacer para que estas cápsulas fueran de tu agrado. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles.